Bien, ya estamos de regreso, tal como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Tenemos con nosotros al doctor Clemente Terrero. Clemente Terrero es un médico pediatra e infectólogo de la República Dominicana, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Fue director del importante hospital Robert Rick Cabral, el que mucha gente conoce como La Angelita, que fue un nombre que se le dio en esa férrea y sangrienta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero sobre todo, Clemente Terrero es un gremialista por excelencia. Siempre está defendiendo los mejores intereses de los médicos en la República Dominicana, y a mí no me cabe la menor duda de que en las elecciones de noviembre del 2007 será sin duda, anote eso hoy, el presidente del Colegio Médico Dominicano. Con él vamos a estar conversando estos minutos del programa sobre diferentes tópicos, pero en particular sobre esas sanciones que establece el Código Penal Dominicano, que entrará en vigencia ya el próximo mes de julio, contra el mal ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Clemente, saludo de nuevo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis, por invitarme a tu programa, que es un programa muy importante, programa que le brinda información y orientación al pueblo dominicano. Entonces vamos a ver a qué los médicos dominicanos le temen específicamente en función de esas sanciones que establece el Código Penal de la República Dominicana, porque tuvimos por aquí justamente el lunes de la pasada semana a un abogado que desglosó parte de esas acciones que establece el Código Penal para la mala práctica médica. En particular, ¿cuál es la preocupación de la clase médica dominicana en ese sentido? Bueno, lo primero es que tenemos que decir que este código penaliza el ejercicio médico de la República Dominicana En sentido general. en sentido general. Y eso realmente es un hecho que preocupa a todos los médicos del país. Yo creo que uno de los golpes más contundentes y efectivos contra el ejercicio médico, contra los médicos de la República Dominicana, están contenidos en este Código Penal. De manera que aprobar ese código en las condiciones en que se ha aprobado, limita y provoca mucha preocupación a los médicos de la República Dominicana, porque son medidas, diría yo, bien fuertes, diríamos yo hasta draconianas, que atentan contra la estabilidad de los médicos de la República Yo Dominicana. diría, Clemente, que agreguemos ahí de los médicos y del propio paciente, porque en la medida de que el médico tenga temor de atender a un paciente por temor a esa penalidad que establece el Código Penal, entonces el paciente saldría hasta perjudicado porque no va a recibir la atención, al menos de manera oportuna. Tiene consecuencias para los médicos y para el paciente, y también para los centros de salud. O sea, para la persona física, en este caso el médico, para la persona jurídica, un centro de salud, y para el paciente, porque por un lado, el médico, aquellos pacientes que estén en condiciones de gravedad o de sumo cuidado, que el médico entienda que el paciente puede fallecer o puede generar una demanda, para no hablar de fallecimiento, el médico no lo va a querer atender. Entonces, ese paciente se va a quedar en el aire y no va a recibir la atención adecuada y oportuna, y a consecuencia de eso, entonces puede fallecer. Esa es una de las consecuencias de este Código Penal, y además va a encarecer los servicios de salud, porque el médico, para poder atender al paciente, va a tener que tener un seguro de responsabilidad civil Para protegerse ante demanda. para protegerse ante demanda. Ujú.
Y además, los pacientes también, en cierto sentido, va a disminuir la atención en sentido general y también los centros de salud privados eh, van también a ser impactados por este código penal porque el código plantea, lo primero que plantea es la seguridad del paciente o de las personas. Yo no lo veo mal Como debe porque de ser. debe ser Eso es cuando correctísimo. eso está completamente correcto porque incluso cuando yo era director de Robert Rick Cabral, una de las cosas eh, primarias que nosotros logramos era de que el que llegaba ya al hospital tuviera una seguridad tanto en la sala, en la atención clínica, como en los procedimientos quirúrgicos. Y eso está correcto. El otro objetivo que se trata de lograr con esto es que el médico tenga mayor dedicación al paciente, más atención, una atención más oportuna, una atención inmediata, y que así no se generen situaciones contradictorias. Pero todo eso se puede lograr con otro tipo de medidas, digamos yo, legales, que obliguen al médico a que el médico tenga que hacer eso que se pide en el Código Penal sin tener que el médico ir preso, porque además de que esta ley eh, castiga al médico desde el punto de vista económico, en demanda económico también En lo prisión. castiga en términos de prisión y aumentan los años de prisión. Ese otro elemento que tiene este código nuevo. Pudiéramos citar aquí de manera específica algunas penalidades que establece ese Código Penal en contra de la mala práctica médica. Bueno, tiene varias: la negligencia, la impericia, la imprudencia, la falta de observación o la inobservancia de los protocolos. Todo eso está bien, pero no que por eso se vaya al médico a llevar a una corrección penal, ¿verdad? Sino que eso se puede hacer por la vía civil, ¿verdad? Una demanda civil, que si un médico, por ejemplo, por imprudencia, pasa un acto, una consecuencia de salud, entonces el médico pueda pagar por esa imprudencia o por esa negligencia. Pero no que el médico vaya a la cárcel 5 años, que no va a poder trabajar, va a tener que gastar su dinero en abogado y en todo el proceso que eso significa, y cuando el médico salga de la cárcel, entonces quedarse en el aire, quedar en condiciones de pobreza extrema y no pueda entonces no pueda tener con qué vivir con dignidad como debe vivir un médico en la República Dominicana después de haberse pasado 10 o 15 años trabajando para poder tener con qué vivir en el futuro. Sí, ciertamente en la República Dominicana hacía falta que se establecieran ciertas sanciones para, en este caso, una negligencia que las ha habido y las seguirá existiendo. Aquí lo que se critica es, como usted señala, que a veces uno siente que el código penal se va a los extremos. Y eso, como dijimos inicialmente, puede no solamente afectar al médico, sino también al paciente. Pero hay que reconocer una cosa: usted es médico. Yo estoy casada con un médico. Pero eso no nos quita reconocer que en esa comunidad médica, como seres humanos que son normales, ¿verdad? Que no son extraterrestres, hay gente que actúa con indiferencia, hay gente que actúa con desapego. Aquí yo en este mismo programa he criticado en reiteradas ocasiones esa falta de empatía que tienen algunos médicos, no todos, posiblemente la minoría, hay que decirlo así, pero esa minoría a veces es la parte que más resalta y daña el resto de esa comunidad médica.
y había que hacer algo en ese sentido. Lo que aquí se critica es que uno siente, percibe que el Código Penal ha sido muy radical en algunos casos específicos. Sí, efectivamente, sobre eso quiero decirte que en cualquier parte del mundo, se puede decir que es casi parte del comportamiento humano, que la gente pues, pueda tener indiferencia, que pueda tener algún grado de negligencia, pero es parte de la conducta humana. Entonces, vamos a meter a todo el mundo preso, vamos a encarcelar a todo el mundo. Incluso los funcionarios mismos de la República Dominicana y de otros países también son negligentes con relación a sus funciones. Entonces, por eso lo vamos a tener que meter Y preso. ocurre en todas las profesiones, ocurre en el periodismo, en los abogados, en los ingenieros, en los arquitectos. En todo. Entonces, ¿por qué a los médicos? Porque esto se A dirige lo mejor diría yo porque específicamente a los ponen en médicos. riesgo la vida de las personas, pudiera ser. Bueno, no, bueno, por un lado sí, pero yo pienso que aquí hay varias cosas con relación a eso. Primero, tú sabes que la medicina de la República Dominicana se ha privatizado y Bastante. hay mucho dinero en el sector salud. La ARS maneja mucho dinero y se tiene la impresión de que los médicos ganan mucho dinero. Y entonces, por esa vía, pues se quiere, en ese sentido, tratar de que esos dineros que ganan los médicos también sean dirigidos o alguien sacar algún beneficio de ese trabajo que realizamos los médicos en la República Dominicana. Yo pienso que esas medidas son muy fuertes. No es que no queremos impunidad, no queremos que el médico que en un momento dado haya realizado una mala práctica o haya sido imprudente o haya sido negligente se deje pasar por alto, pero tiene que ser con otro tipo de medidas, con otro tipo de correcciones. Por eso aquí tenemos sobre la mesa el Código Penal, la vía penal y la vía civil. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es que ese tipo de casos, en vez de ser llevado por la vía penal, se saque del Código Penal y se pueda entonces incluir e introducir en la parte civil, en el Código Civil, para que esos procesos pues sean llevados a través de esa vía y los médicos no recibamos esos castigos tan severos, tan drásticos, que lo saca prácticamente de circulación. Y de hecho hay algunas cosas ahí que perfectamente pudieran ser corregidas, porque, por ejemplo, el propio Congreso Nacional puede modificar cosas. Ya el proyecto es una realidad, ya es una ley que entra en ejecución, pero eso no significa que no se pueda modificar. La Constitución de la República, que es la ley de leyes, se modifica con cierta frecuencia en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué el Código Penal no se pudiera modificar? Pero mientras eso ocurre, que posiblemente por motus propio el Congreso no lo hará, lo que debería de hacer, sugiero yo, el Colegio Médico Dominicano es recurrir, en este caso por ante el Tribunal Constitucional, y señalar algunos aspectos que entienda improcedente para que el tribunal los declare esos aspectos de manera inconstitucional. Pero tiene que tomar una iniciativa, en este caso el Colegio Médico Dominicano. Sí, precisamente estamos en eso. La próxima semana, o esta misma semana, perdón, hay un llamado del Colegio Médico para depositar ante el Tribunal Constitucional esos artículos, la revisión de esos artículos que consideramos atentan contra el ejercicio médico en la República Dominicana. Porque si no se modifican, hay que decirle a los congresistas, hay que decirle al gobierno que la medicina en la República Dominicana va a ser completamente defensiva. El médico, para atender a un paciente, va a tener que evaluar sus condiciones y si tiene algún riesgo. Si tiene algún riesgo, entonces el médico no lo va a asumir. Igualmente, así el médico se verá en la necesidad de trabajar con el consentimiento informado
para si un paciente se va a hacer un procedimiento, fírmeme aquí. Ustedes saben los riesgos que tiene ese caso y presentárselo en el consentimiento informado para poder intervenir. Es una medicina defensiva. Aquellos pacientes, por ejemplo, que frente a un accidente necesiten una intervención rápida del médico, el médico dice, no, pero ese paciente se puede morir y yo no quiero que me demanden. Todos esos problemas trae el envolvimiento del ejercicio médico en el Código Penal. Y por eso es que estamos reclamando que el Congreso, que el Tribunal Constitucional vean esa parte y que corrijamos a tiempo ese problema que puede traer como consecuencia este nuevo Código Penal, y creemos que se debe tener en cuenta que debe haber equilibrio. Es decir, debe haber un equilibrio entre el ejercicio médico y la seguridad del paciente, y no llevar esto de forma extrema hacia la penalización del ejercicio médico en la República Dominicana. Ya nos dijo aquí, eso es para nosotros, es una primicia, que prontamente el Colegio Médico Dominicano va a recurrir ante el Tribunal Constitucional Mañana. mañana, o sea, mañana martes. ¿Se conocen unos aspectos específicos que van a recurrir? El Colegio Médico hizo las modificaciones, o sea, el señalamiento de los artículos donde entiende que afectan a los médicos, pero eso no puedo decirlo por aquí, ¿verdad? Hay que dejarlo que el colegio lo deposite. Por ejemplo, hay algunos aspectos que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, había un relajo. Todos sabemos que había un relajo con el tema de una licencia médica. Cualquier persona que por alguna razón no quería ir a su trabajo o quería faltar algún tipo de responsabilidad, no necesariamente el trabajo, se inventaba con un amigo médico un certificado que tiene problemas de salud. Eso realmente había que corregirlo. Ya Claro, es sí. un asunto ya real, comprobado, que el médico determine que hay una enfermedad que impide a esa persona, en el caso específico, ir al trabajo. Sí, no, yo creo que esas son de las cosas que tenemos que corregir, pero no solamente se corrigen esas cosas aplicando medidas férreas. Yo creo que sí, que mientras nosotros avanzamos en la concientización, en la toma de conciencia de los profesionales de la República Dominicana, de la población, de los funcionarios del país, con la educación, con lo que tiene que ver con la parte ética, del manejo de sus funciones, de su carrera, de su profesión y de sus funciones en el Estado, ¿verdad? Ese componente de educación y de concientización de que la gente haga las cosas como debe hacerse, para no generarse problemas y además para respetar las mismas leyes, las mismas normas de la República Dominicana. Esa parte tenemos que trabajarla, no solamente con castigo, porque con castigo solo no vamos a lograr nada. Es verdad. Tenemos que trabajar ese componente de educación y de concientización de la población dominicana, porque si no, no estamos haciendo nada. Nos vamos a vivir toda la vida castigando y nadie va a tomar conciencia de su responsabilidad en sus funciones profesionales y administrativas como funcionario. El castigo lo que generalmente produce es que la gente se ponga a la defensiva. Y lo que hace falta, lo que usted dice, la orientación y la concientización, porque lo que queremos es un cambio. Claro. Bueno, estamos conversando con el doctor Clemente Terrero, médico pediatra infectólogo de la República Dominicana. Vamos a la última pausa, regresamos con más, así que mantenga la sintonía. Bien, seguimos con Clemente Terrero esta entrevista. En la parte final vamos a conversar sobre el gremialismo. Clemente, ¿cómo anda el gremialismo a nivel del Colegio Médico Dominicano? Mira, el gremialismo médico dominicano ha sido un gremialismo que ha generado
beneficio a los médicos de la República Dominicana en diferentes aspectos, en cuanto a empleo, en cuanto a aumento salarial, en cuanto a residencias médicas, en cuanto a la protección, en cuanto a la defensa de los médicos de la República Dominicana, en cuanto a la defensa de la salud del pueblo dominicano, en cuanto a mejoría de los hospitales, en cuanto a equipamiento de los hospitales. Sin embargo, el gremialismo médico de la República Dominicana ha venido transitando por un camino que se ha ido alejando mucho de lo que ha sido el gremialismo ancestral, del gremialismo auténtico en el país. Y creo que tarde o temprano eso va a traer consecuencias negativas, tanto para los médicos como para el colegio médico como institución representante, como organización de masa y defensora y protectora de los médicos en la República Dominicana. Por ejemplo, se ha criticado mucho en la República Dominicana, y usted lo menciona de manera soslayada en un artículo de opinión que publicó este pasado fin de semana en El Nuevo Diario, de que a veces, no siempre, se ejerce un gremialismo en connivencia y en sociedad con las autoridades, con el poder, con el gobierno. Y eso, a la corta o a la larga, le hace daño al gremio, en este caso al Colegio Médico Dominicano. Efectivamente, sobre eso es lo que estamos señalando, que estamos hablando. Aquí el ejercicio gremial del país en el colegio médico ha cambiado de forma radical, y entonces hay una convivencia, unas consecuencias, unas relaciones entre el colegio médico o entre la dirigencia del colegio médico con el Estado, y la política en los últimos tiempos tiene un peso decisivo e importantísimo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones internamente y también en el proceso de campaña con relación a los candidatos. O sea, ¿de qué hablamos? Que hay gobiernos que deciden quién va a ganar en un gremio. Sí. Hablamos de eso. Sí. Eso es peligroso. Sí, claro que sí, que es peligroso, porque es que el colegio médico tiene que mantener su independencia. Claro. Lo primero es que para beneficio de los médicos y para proteger los intereses de los médicos, el colegio médico tiene que tener independencia del Estado. Ninguna organización de masa social puede ser dependiente o puede ser complaciente con el Estado o con los gobiernos o con un partido político en la República Dominicana. Para comenzar, cuando un gobierno se propone y decide quién va a ganar en un gremio la presidencia de esa entidad, es con un propósito muy marcado de dirigir desde el gobierno a ese gremio. Entonces, si el gobierno dirige un gremio, ese gremio no tendrá naturalidad. Diríamos que en las reivindicaciones y en las demandas que de manera natural habrá de reclamarle al gobierno. E indiscutiblemente que sí, y sus decisiones van a depender de la aprobación o no, porque hay acuerdos. Cuando tú tienes, por ejemplo, unos acuerdos con un gobierno, un partido político, tiene que respetar esos acuerdos. Sin duda. Y si es así, entonces los intereses de los médicos van a depender de ese acuerdo. Entonces, nosotros estamos exigiendo y estamos planteando que se mantenga la independencia, que sea un gremialismo institucional en defensa
de los médicos dominicanos, porque una cosa son los intereses del Estado, una cosa son los intereses del gobierno y otras cosas son los intereses de los médicos. Así, bueno, Clemente, gracias por haber aceptado la invitación al programa. También te agradecemos las informaciones, ponderaciones y reflexiones que ha compartido aquí con nosotros. Hemos conversado con el doctor Clemente Terrero, médico, pediatra e infectólogo de la República Dominicana.